El abuso de la prisión preventiva. Esta semana, Francisco Leturi, expresidente del Consejo para la Transparencia, señaló que le sorprendió que la jueza determinara prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue de Recoleta. Las razones son las siguientes. La argumentación del tribunal fue que era un peligro para la sociedad. Esto es francamente increíble tratándose de un ex candidato a la presidencia que hoy día se constituye en un peligro para la sociedad. Habría que decirlo por qué. Una segunda razón, esgrimida por la jueza, es que es un peligro de destrucción de pruebas, es decir, que Daniel Jadue podría destruir las pruebas que lo condenarían como un imputado ya confeso. Tuvo 3 años Daniel Jadue para haber hecho destrucción de las pruebas, entonces lo que parece un argumento absolutamente contradictorio. Y un tercer elemento que señala la jueza, el riesgo de fuga. Bueno, ya lo vimos hace pocas semanas cuando Daniel Jadue fue retenido prácticamente en el aeropuerto cuando viajaba a Venezuela. Entonces, no es que aquí haya un partidismo hacia la persona de Daniel Jadue, sino que lo que evidencia este tratamiento de la justicia chilena respecto de un determinado caso, en este caso de un alcalde comunista, es la política anticomunista en Chile, que lo podemos decir con mucha fuerza, que no tiene el mismo tratamiento para aquellos casos en los que la derecha de manera obscena ha delinquido, ha corrompido a la sociedad. Este caso, el mismo ex presidente del Consejo para la Transparencia señaló que esto hace crujir el sistema jurídico nacional y el sistema jurídico y político. Quedan 3 años para formalizar a Daniel Jadue, es decir, podría tener un juicio recién en 2 años más, con lo cual parece absolutamente un despropósito lo que ha ocurrido en el día de hoy. Si era un peligro para la sociedad, entonces, ¿por qué se dejaron pasar 3 años y no se le procesó en su correspondiente fecha? Jueces y fiscales están siendo presionados por las redes y actúan en función de la presión de las redes sociales. Y quien tiene el control en nuestro país de las redes sociales son los que han instalado el tema de las fake news, el tema de la política sostenida a través de los bots, que la ultraderecha en esto, francamente, ha sido altamente eficiente. Y otra noticia importante es que estamos en un programa especial en Buenos Aires debatiendo un tema de mucha importancia y relevancia para los chilenos y chilenas, que es la seguridad social. Desgraciada y lamentablemente confirmamos una vez más que el modelo chileno de capitalización individual instalado hace 43 años por la dictadura de Pinochet y que aún está vigente, es uno de los pocos países que tiene este sistema y que ha demostrado después de 43 años ser un absoluto fracaso para el pago de pensiones. Lo importante es que en este encuentro hemos enfatizado en la necesidad de restituir la seguridad social como un derecho fundamental y rescatar los principios que son elementales. La solidaridad intergeneracional constituye uno de los principios fundamentales para garantizar que la seguridad social tenga sostenibilidad financiera y tenga sostenibilidad social. Pero además también para que ello pueda ser posible es imprescindible que contemos con instituciones públicas y que deje de ser un negocio privado como ha ocurrido en Chile en estos 43 años, cuyos grandes beneficiarios son los bancos, los fondos de inversión, las compañías de seguros y no precisamente quienes son los que hacen el aporte fundamental todos los meses a través de su salario, como son los trabajadores. Bueno, estamos de regreso en la 102.5 del Dial FM, como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En un programa especial, no exento de dificultades porque estamos en Buenos Aires participando en un seminario internacional y desde aquí hemos querido transmitir con el objeto de que la ciudadanía, particularmente nuestros seguidores, puedan informarse más en detalle de cuáles son los temas de fondo que hoy día tienen un debate importante a la seguridad social. Bueno, estamos para ello con un gran invitado, compañero que conocemos hace algunos años, que también ha dado una batalla importante en un país importante como Colombia, Carlos Rivero Rueda. Hola Carlos, bienvenido. Carlos es economista, es además presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero y administrador a las administradoras de Colombia, que son el símil de las AFP en Chile.
Bueno, bienvenido Carlos Rivero. Y bueno, partir preguntándote cómo ha ido avanzando el movimiento sindical con esta tremenda demanda que tiene de restituir la seguridad social y particularmente en el contexto de un gobierno progresista como Gustavo Petro. Bueno, profesor, muchísimas gracias por darme este espacio, realmente un ícono en toda Latinoamérica, el profesor Messina en el tema pensional, y para nosotros es un honor y especialmente para mí tener la oportunidad de esta conversación. Efectivamente, pues después de más de 200 años donde lideró la derecha el gobierno colombiano, tenemos la oportunidad de contar con un gobierno progresista. De Gustavo Petro tenemos ya la primera vez un gobierno progresista donde los trabajadores y las trabajadoras y los ciudadanos del común le apostamos a este gobierno. Estamos viendo un movimiento sindical que está buscando reivindicar estos derechos que fueron cercenados por la derecha durante estos 200 años. Y en algunas compañías, especialmente que hacen parte del sector público, pues estamos viendo esta transformación. En otras no se está viendo la representación del progresismo, y pues en este momento estamos en una negociación al interior de nuestra empresa, que es la administradora de pensiones pública Colpensiones. Sí, mira qué importante. Eso es relevante para nuestros auditores señalar que si bien es cierto, existe un sistema muy similar al nuestro, en Colombia hay una administradora pública, pero que lo hace bajo la misma lógica de la capitalización individual. Eso sería importante explicarle a nuestros auditores para que puedan comprender Carlos. Ok, la pública y la privada tienen unos componentes totalmente diferentes. Nosotros allá manejamos en la pública una tasa de reemplazo, es la proporción de ese ingreso base de liquidación durante los últimos 10 años, que empieza del 65% hasta un 80%. Del salario. Del salario. A diferencia del régimen de ahorro individual, cuya tasa de reemplazo está más o menos entre el 35 y el 40%. Parecido a Chile, claro. Miserable expresión. Exactamente, es lo que hemos venido combatiendo como trabajadores. Nuestra obligación como organización sindical es explicar el tema pensional, indicar por qué razón el régimen de ahorro individual es nefasto para la ciudadanía, para los trabajadores y trabajadoras colombianos, y por qué debemos impulsar el régimen público que está administrado actualmente por Colpensiones. Sí, eso es muy importante también, que pudieras profundizar un poco respecto de por qué la necesidad de que sea público el sistema de pensiones. Bueno, partamos de un elemento importante que es la sostenibilidad financiera, parte de la solidaridad. Tenemos que también traer a colación que la derecha es la parte corporativa de una nación, cuyos intereses son propios, es su lucro, y no tiene un interés en pensionar a los trabajadores. En datos aterrizados actualmente, el régimen de ahorro individual tiene alrededor de 16, 18 millones de trabajadores afiliados con 300.000 pensionados. El régimen público administra 6 millones de afiliados con 1.600.000, 1.700.000 pensionados. Esta es la razón por la cual nosotros debemos volcarnos al régimen público, y es cuál: las tasas de reemplazo, las garantías. No es el ahorro de los trabajadores los que van a determinar la pensión, sino las semanas laboradas estamos en este momento en un régimen de 26 años y una edad de 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Bueno, qué importante eso. Esta reforma, Carlos, de pensiones, ¿dónde se está avanzando? Se está avanzando hacia un sistema que va por mayor inclusión y suficiencia, restando el espacio al sistema privado. Háblanos un poco de cómo has logrado este avance, teniendo en cuenta la fuerte resistencia al sector empresarial, al igual que en Chile, que son los sectores que han utilizado muchas veces el ahorro provisional de los trabajadores para financiar su expansión del capital. ¿Cómo están enfrentando la resistencia al empresariado y quién es su gran aliado del movimiento sindical, del movimiento social? Bueno, esto lo estamos combatiendo a través de la educación pensional. Nosotros como organización sindical a lo largo del país hemos realizado aproximadamente 150 charlas en el sector sindical, explicándole a la gente por qué es más importante el sector público en tema pensional.
El sector corporativo es una lucha constante para entrar a demostrar y muchas veces mentirle a la ciudadanía de que ellos sí están dando pensiones, de que ellos sí cumplen con la función social de otorgar pensiones, pero eso es falso, eso es mentira. Como estamos viendo en las cifras, de 18 millones de afiliados, 300.000 pensionados no es nada, no tiene mayor relevancia. Nuestro mayor aliado es el gobierno nacional, pero necesitamos mayor impulso, que los trabajadores también reconozcan que esto va en beneficio de todos ellos. El tema de la cobertura que tú estabas explicando ahora es algo muy importante y que está aterrizado en la reforma que presentó el actual presidente Gustavo Petro. ¿En qué sentido? En que las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, que estamos hablando de 3.600.000 personas, se les va a otorgar un subsidio que en pesos colombianos está alrededor de 223.000 pesos colombianos. El no contributivo, los que no contribuyen. Correcto. Okay. Dime una cosa, Carlos, ¿y cómo siente el movimiento social, el movimiento sindical que está dando esta gran batalla por recuperar la seguridad social pública, solidaria, como planteas tú? ¿Cómo siente el apoyo del gobierno? ¿Qué importancia tiene que un gobierno empuje o no empuje una transformación de esta naturaleza? ¿Qué han sentido ustedes? El componente público a través del gobierno, que fue elegido por la mayoría en un Estado social de derecho como el que tenemos nosotros los colombianos, es supremamente importante. Pero todas las fuerzas que están alineadas con el gobierno deben conducir esta misma línea, llevar a que es el sector público el que debe administrar uno de los principales servicios de una nación, que es el tema de seguridad social en pensiones. El ahorro acumulado que tienen los trabajadores colombianos administrados por los privados, ¿qué porcentaje representa? Son 350 billones de pesos colombianos. ¿Billones? Billones, sí, billones. ¿Qué porcentaje del PIB? Eso debe estar más o menos en el 5, 7%. Sí, ya relativamente pocos años comparado con Chile, que lleva 43 años. Nosotros copiamos el modelo chileno. Sí. Lo trajimos desafortunadamente a través del sector corporativo y no lo hemos podido desmantelar a sabiendas que el ejemplo que son ustedes ya están batallando durante más de 40 años y nosotros apenas estamos dando la pelea para montarlo. Así es. Bueno, es importante, Carlos, también hacerte algunas preguntas referidas a lo que está ocurriendo hoy día en Colombia, porque el tema de las pensiones es una lucha relevante, pero además el gobierno de Petro lleva adelante eran 3 reformas emblemáticas: la reforma de pensiones, la reforma de salud y la reforma laboral, que implicó el año pasado una marcha importante, una convocatoria, una marcha que fue bastante participativa. ¿Cómo está eso hoy día en Colombia, de forma tal que nuestros auditores tengan también una visión de lo que está ocurriendo en un país como Colombia, el tercer país más grande en habitantes de América Latina, ya pasaron los 50 millones, un país grande, un país riquísimo, que además está enfrentado a una guerra bastante larga, con conflictos muy fuertes? ¿Cómo se está viendo eso, Carlos? La única manera de poder promover las reformas, porque en el Congreso estamos perdiendo la batalla, porque precisamente es la derecha la que tiene el control en las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes, es salir a las calles y entrar a demostrar la importancia para nosotros los colombianos de la aplicación de esas reformas. Desafortunadamente el presidente ha presentado la de salud, como tú lo dices, y no se pudo avanzar en ella, se archivó. Sí. La laboral tiene muchísimos problemas. Ya ahorita el 20 de junio estamos culminando ya este periodo legislativo y la única que se ve que con la posibilidad de lograr un éxito es la reforma pensional, que quisiéramos que fuera más fuerte, pero esta es la primera pincelada para que en las próximas reformas podamos lograr una exclusividad del régimen pensional público, exclusivamente público. Y se ha dado el fenómeno este de converger en unidad de las organizaciones sindicales de Colombia, porque hasta hace muy poco había una fragmentación importante, habían 2 o 3 centrales sindicales. ¿Cómo ha funcionado eso en este proceso de instalar las grandes demandas? Ok, las centrales están unidas, las organizaciones, no pudiésemos decir que el 100% está unido, pero la gran mayoría está volcada a un interés particular, y es que nosotros como organizaciones sindicales, el pilar es la colaboración. Tenemos que promover que aquellas personas que no tienen nada
se les otorgue un ingreso. Nosotros como trabajadores en Colombia somos privilegiados. La posibilidad de tener un salario con prestaciones es solo de unas pocas personas. Por esa razón, estamos en unidad todas las federaciones, las organizaciones sindicales, promoviendo el tema de la reforma de seguridad social del presidente Gustavo Petro. Bueno, Carlos, no puedo dejar de preguntarte o hacerte una pregunta que fuera del ámbito sindical, social. Bueno, Colombia, respecto a la política frente al genocidio en Palestina, el gobierno de Gustavo Petro tomó una decisión bastante controvertida, ¿no?, para algunos, y que fue la decisión de romper relaciones con Israel a propósito del genocidio que se está produciendo contra el pueblo desarmado de Palestina. Cuéntanos cómo eso impactó en la sociedad colombiana, cuál fue la sensación de los trabajadores, de las trabajadoras, y qué perspectivas se vislumbran frente a esta decisión tan potente del presidente Petro. Muchas personas no conocíamos el tema de Palestina e Israel, la coyuntura o la situación de la guerra que se vive allá, no conocíamos la verdadera historia. La decisión política de nuestro actual gobierno de romper relaciones con Israel trajo bastante inconformidad a un sector, aliados por parte de otros, pero mira que esa decisión y ahorita lo que estamos viendo de cómo el apoyo de diferentes países y reconocer a Palestina como una nación realmente está determinando de que las decisiones que se están tomando por parte del gobierno nacional son bastante interesantes, son reales y son justas con un pueblo que lleva muchísimos años o lleva muchísimos años todavía siendo sumido en la pobreza y en las restricciones por parte del gobierno. Bueno, Carlos, quiero agradecerte en realidad la disposición y la predisposición. Sin antes hacerte una pregunta, porque tú has participado activamente en este Seminario Internacional de Seguridad Social. ¿Cuál es la sensación que te deja este evento, haber participado aquí en Argentina? No sé si habías venido antes, pero ha habido un debate muy interesante y creo que también en estos seminarios se dejan entrever las distintas, yo diría, concepciones que hay respecto a ciertas materias, como el modelo imperante en el planeta va introduciendo ciertas categorías conceptuales que a veces le quitan solidez a las concepciones desde el mundo del trabajo, porque seguimos, y eso se ha dicho de alguna manera con bastante claridad, que la pugna entre trabajo y capital sigue absolutamente vigente. Pero para ti, ¿qué ha significado para los colombianos, que hay una delegación de más de 4 compañeros acá, qué ha significado para ustedes la participación en este importante seminario internacional? Estamos viendo que está dividido el tema de la seguridad social, lo que es Europa y lo que es la parte de Asia. Los trabajadores hacen parte de los fondos de pensiones. A diferencia de nosotros, en el continente americano, donde nos estamos dando todavía la pelea por lograr un escaño público en el tema de las juntas directivas de los fondos de pensiones. Estamos tratando de que no nos sean cercenados los derechos y en este momento la representación de Colombia acá nos permite informarle al mundo entero la necesidad de que tengamos que integrar estas políticas a nivel de globo terráqueo para que esos modelos europeos podamos importarlos acá y nos ayuden realmente a tener una participación y un ejercicio como lo vienen haciendo ellos en sus respectivas naciones. Bueno, queremos agradecerte, Carlos, la participación, la predisposición, y esperamos que a los colombianos, las colombianas que han librado una batalla muy grande, la restitución de derechos y además que sufrieron durante mucho tiempo los efectos de la guerra, porque hay que decirlo claramente, así como tú señalabas recién que hay materias desconocidas para el pueblo colombiano, también hay materias desconocidas para los latinoamericanos respecto a lo que ha sufrido Colombia, el pueblo colombiano, y que hoy día afortunadamente tienen a lo menos la esperanza de poder restituir derechos, de construir una sociedad distinta. Así, un gran abrazo, Carlos Rivero, y un saludo para todos. Bueno, vamos, pequeño corte musical con el tema. Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial, y a través de nuestra señal online en YouTube, canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible este programa semana a semana en el 5º aniversario, que hace poco lo cumplimos. Saludamos a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en las redes y a Patricio Núñez en el control.
Bueno, en esta oportunidad estamos transmitiendo un programa especial desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, con nuestros amigos. Tenemos una gran invitada, tenemos dos grandes invitados, pero vamos a partir por una compañera para nosotros muy importante, Débora Espínola, dirigente y militante de la seccional Buenos Aires y miembro del Comité Uniaméricas. Hola Débora, ¿cómo estás? Bueno, gracias Luis por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Qué bien. Bueno, entremos en materia. Estamos en Argentina, lleva 6 meses el gobierno de Javier Milei, Así es. que ha sido toda una, yo diría, una explosión en términos de discurso, un discurso más que hechos de transformaciones, pero en realidad esas transformaciones no han sido tales. Y hemos observado en estos pocos días que llevamos en Buenos Aires, 2 o 3 días, una sensación de mucho malestar de la ciudadanía, mucha bronca, usando términos propios de ustedes. Se siente que el poder adquisitivo ha caído fuertemente. Bueno, cuéntanos cuál es el balance a 6 meses de este gobierno que prometió mucho y en términos prácticos parece que no hay mucho. Sí, el tema, la realidad es que en 6 meses el balance es negativo. Y hay que tener en cuenta que Milei es un anarcocapitalista, ¿no? Y es la primera vez que un anarcocapitalista llega a nada menos que a la presidencia o que ocupa algún cargo en el mundo. Y nos tocó a nosotros, tenemos la singularidad que tenemos un presidente anarcocapitalista que, tiene una contradicción en sí misma, porque se dice que es libertario o anarquista, pero que defiende la propiedad privada. Digamos, ahí ya tenés una contradicción, porque si vos no tenés Estado, supuestamente el anarquista no quiere el Estado, si vos no tenés el Estado, ¿quién te garantiza la propiedad privada? De ahí ya partimos la contradicción. Ahora, una cosa es el Milei en el marco teórico, en la profundidad de su pensamiento, desde el lugar que él se para y que mira al mundo, ¿no? Y que mira a la sociedad, y otra cosa es la implementación, ¿no? Tengamos en cuenta que es muy difícil que haya un solo país que sea anarquista en un mundo que es capitalista. Bueno, la realidad es que desde que él asumió, toma como enemigo público al Estado, es decir, tiene la concepción que el Estado hay que destruirlo, y ha tomado medidas que afectan y que impactan directamente a la sociedad en general y a los trabajadores en particular. En el tema existen despidos, ha cerrado, por ejemplo, la agencia de noticias Telam, que ha sido histórica en Argentina y que cubría toda la República Argentina. Bueno, está desmantelando el Estado, tiene algunos ministerios, el Ministerio de Trabajo lo redujo a Secretaría de Trabajo, y como ahí tenemos una concepción, el Ministerio de Desarrollo Social, nada menos que hizo una fusión de varios ministerios y tiene el Ministerio de Capital Humano, que, teniendo en cuenta que eso es toda una definición, una concepción filosófica, porque no existe el capital humano desde la concepción sindicalista. Y tenemos alta inflación, aumento de transportes, aumento de todos los precios, hay un desorden. ¿Cómo se traduce eso en el diario vivir de los trabajadores y trabajadoras? En la planificación en el corto plazo ya tenés una dificultad porque tenés aumentos significativos diariamente. Y mes a mes la inflación ha subido. Ahora tenés una estabilización, ¿pero por qué? De la inflación. Igual es alta. Estamos hablando de un 70% anual. Y estamos hablando que el índice de pobreza lo tenemos en el 55%. Sí. Y sumado a esto, que a este famoso ministerio, que es noticia en estos días, el ministerio que dicen de Capital Humano, que era el ex Ministerio de Desarrollo Social, bueno, tampoco entrega alimentos a lo que es los sectores más vulnerados de la sociedad, hay un montón de comedores en distintos puntos de la Argentina, no entrega tampoco alimentos, por lo tanto la situación social es compleja. Eso quería preguntarte, porque ayer en las noticias salía esto de la leche con vencimiento. Así es. Del mismo día o cercana, todo eso realizado por el Ministerio, bueno, tú lo dijiste ya, Capital Humano. Háblanos un poco de esta información y sobre todo de este ministerio, porque creo que es importante para nuestros auditores empezar a conocer y más en profundidad lo que implica este concepto, esta nueva conceptualización que esconde muchas cosas. Claro, en ese sentido hay que tener en cuenta que Milei lo que introduce es algo novedoso, que no tiene el concepto del bien común. Y parte de la concepción que la justicia social es injusta, que está mal,
Por lo tanto, digamos, eso es algo, un valor que estaba enquistado en el pueblo argentino, digamos, la justicia social, y que ningún gobierno se atrevió a decir la justicia social es mala o es injusta, o no tener en cuenta el bien común. En ese sentido, digamos, es coherente con las ideas, porque al no creer en el bien común, al no creer en la justicia social, es decir, vos sos pobre porque querés. Digamos, si tenés que hacer algo para salir de la pobreza. No se genera ningún mecanismo, ¿no? Ningún sistema. Asistencial de parte del Estado. No existe. No está en esa concepción. Esta cantidad de alimentos que tiene este ministerio, que debería administrarlo y repartirlo, lo ha comprado la gestión anterior, la presidencia anterior. Entonces están alimentos que se van a vencer, y este ministerio no tiene, o sea, se dio toda una polémica porque no quiere realizar este reparto, e incluso intervino la justicia diciendo que tienen que repartir estos alimentos. Y hay grandes protestas también sociales en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, los comedores que se encargan justamente de asistir. Hay comedores incluso que tienen que cerrar. Digamos, ¿cuál es el argumento diciendo que, bueno, hay comedores que son truchos, que no existen? Digamos, eso es una construcción, digamos, para dejar de lado la responsabilidad que tiene que tener el Estado, teniendo en cuenta que nosotros también tenemos compromisos internacionales firmados y avalados en nuestra Constitución que tienen que ver con los tratados de derechos humanos, es decir, que ya exceden a la gestión Milei. El tema es que al no tener esto hay que tenerlo muy claro, porque al no tener el concepto del bien común y de justicia social es en función de la política que vas a hacer. Sí, porque parece un contrasentido esto de capital humano, implica de alguna forma una concepción de tratar de instalar esta idea de la humanización del capital. Entonces, no es simplemente un juego de palabras, sino que hay detrás de ello toda una concepción. No sé si es... Pero hay resistencia al concepto, ¿o ha pasado? No, yo creo que el concepto, bueno, no te podría decir que es en toda la sociedad, no tengo manera de poder medir eso. Sí, en una parte militante, bueno, nos hace ruido, ¿no? Porque entendemos que, digamos, el lenguaje no es sino pues, toda una concepción filosófica desde donde te parás, y que tiene que ver con esta concepción libertaria, ¿no? Incluso vos fijate, digamos, lo que sí te vuelve a introducir es volver a debatir los proyectos de nación y las ideas, ¿no? Tenés que volver a la fuente, ¿sí? Y vos fíjate que también va en contra también de los liberales. Sí. No es que, claro, porque el liberal de última, vos tenés en cuenta que el anarcocapitalismo mira el trabajo, digamos, desde la teoría subjetiva del valor y el otro la teoría objetiva del valor. Es decir, ¿qué te genera riqueza? El trabajo, ¿no? El trabajo acumulado. El problema que vos tenés en el liberalismo es cómo se distribuye, que en ese sentido es injusto, entonces necesitas una intervención estatal para equilibrar eso. Claro, ahora, el liberalismo lo defiende. Ahora, la teoría subjetiva del valor, es decir, no pone en el centro del trabajo y la producción. Es decir, las cosas valen en función de lo que se esté dispuesto a pagar, y es la libre competencia y el orden espontáneo, y solamente no se mira la macroeconomía porque no creen en la planificación, por eso la torpeza, porque no creen en la planificación. Un gobierno que tiene que hacer, planificar justamente. Bueno, al no creer en el Estado, al no creer en la patria, al no creer en la frontera, las declaraciones, digamos, se entiende, las declaraciones de Malvinas, la política que tiene en materia económica, que algunos entendemos que no es un plan económico, sino que son parches, bueno, no estás teniendo en cuenta la producción y el trabajo. Estás teniendo, digamos, verte en otras teorías económicas. Eso justifica además esta concepción antipatriota, porque finalmente, como no se cree en el Estado, se está dispuesto a abrir prácticamente toda la economía del país a la inversión, como se cree que la definición o la determinación finalmente de los valores, de los precios, está determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Esos son mucho más coherentes. Entonces, sí. Tengo interrogantes respecto de cuál es su concepción de la patria, en un país que es tremendamente nacionalista como Argentina. No cree en la frontera. Claro. No cree. Ahora, eso... acá tenés una contradicción porque, por ejemplo, vos tenés un Milei con esa concepción. Ahora, el resto que lo acompaña en su gabinete, que acá hay otra particularidad, no tienen experiencia. Hoy se ha votado a alguien que no tiene experiencia de gestión, que pasó de ser un panelista, esto es real, de la televisión a cumplir funciones de gobierno. Lo mismo pasa con los distintos ministerios. Sí. Incluso la ministra esta de Capital Humano no ha tenido experiencia de gestión. O el mismo ministro de Economía, que en realidad se ha dedicado más al tema de las finanzas y no a la economía real. Es decir, hay una inexperiencia en la gestión, bueno, muy fuerte. Pero
tienen diferencias ideológicas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, una cosa es Milei, que es anarcocapitalista y cómo expresa sus ideas, que no cree en las fronteras, no cree en la patria, por eso las declaraciones de Malvinas, admira a Margaret Thatcher, etcétera, etcétera. Y tenés, por ejemplo, su vicepresidenta, que es, abraza la causa Malvinas, y que tiene un discurso diferente. Entonces, hacia adentro, también ideológicamente, digamos, de cómo se mira la Argentina y el mundo, hay contradicciones, es complejo. Sí, quiero preguntarte, antes de una pregunta que me parece relevante a mí respecto a la mujer, quiero preguntarte el tema de la ministra Bullrich. Justamente ella era muy cercana a Macri, sin embargo se dice que hay una ruptura, un distanciamiento. Sí. Y también este énfasis en la represión de la protesta social, que ha llamado mucho la atención de que Bullrich haya asumido este rol casi del gendarme de la sociedad capitalista. Sí. ¿Qué visión es sobre eso? Es un poco, es cierto lo que decís con respecto al tema de Juntos por el Cambio, que bueno, terminan ahí en una ruptura. Tengamos en cuenta que Milei es presidente porque tuvimos dos gobiernos muy complejos. Uno fue de Macri, de corte bien neoliberal, que tuvimos 4 años de padecimiento y un retroceso muy grande, y después una expectativa muy grande del gobierno de Alberto Fernández, que no se cumplieron las expectativas. Tenemos 8 años complejos con una deuda que contrajo Macri muy importante. Entonces tenemos una sumatoria de crisis, ¿no? Y se explica el fracaso económico y además el fracaso político. En eso Bullrich ha pasado por distintos partidos, ¿no? Digamos, hay una incoherencia ahí ideológica, pero bueno, tiene una característica bien neoliberal, ¿no? Por eso integró el gobierno de Macri. Y acá hay una particularidad: es una ministra de Seguridad que no habla de seguridad, habla de piquetes. Sí. Y piquetes en la ciudad de Buenos Aires, es decir, por, digamos, alguna protesta, alguna marcha, pero cuando hay algo que es muy masivo, no puede aplicar el protocolo antipiquete, como fue, por ejemplo, la marcha universitaria o los paros de la CGT, que hubo movilización. Es decir, ante lo masivo es imposible aplicarlo. Ahora, el problema es que se dan esas protestas, no necesitas un ministerio de seguridad que solamente se encargue de los piquetes, que hable de la inseguridad que tenemos en la Argentina. Bueno, de eso no se habla. Hay mucho también, digamos, para la prensa, para las redes, para amedrentar, ¿no? Digamos, ¿han aplicado el protocolo? Sí, pero no lo ha podido aplicar siempre. Sí. Digamos, y es un absurdo que no se hable de los temas importantes, que los piquetes son importantes, pero no es que, digamos, tenés que ver por qué se producen y cómo solucionar esos problemas, no que la respuesta sea solamente la represión. Sí. Quería preguntarte respecto a la actualización de las jubilaciones por la pérdida de valor que se ha implementado, bueno, que se ha producido producto de la inflación en los últimos 6 meses. ¿Qué está pasando en términos de resolver la crisis que afecta a un sector importante de la población argentina? Porque a propósito que estamos participando en un seminario internacional sobre seguridad social, para Argentina es tremendamente importante este tema. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, para el presidente no es importante. Para este gobierno no son importantes. No. Solamente ve la microeconomía y ve la interacción entre las personas, que ya sean físicas o jurídicas, las empresas, y solamente es el orden espontáneo. Claro, y volviendo al tema, al centro, no tiene el concepto de la justicia social, no tiene el concepto de la solidaridad y no tiene el concepto del bien común. En función de eso, son las políticas que lleva adelante. Lo primero que hizo Milei fue implementar un decreto que muchos entendemos que no es constitucional, va contra la Constitución Nacional, incluso la CGT, la Confederación General del Trabajo, donde nosotros estamos nucleados, fue la primera que le acertó a la política y a la visión, porque lo que hizo fue presentar un amparo en la Corte Suprema para dejar sin efecto el capítulo laboral que se llevó adelante. La justicia le dio lugar. Después, por supuesto, se hicieron los paros. ¿Qué hizo Milei? Después se envió una ley ómnibus con más de 600 artículos, que bueno, también se dejó sin efecto por una cuestión que venía perdiendo en el Congreso, y ahora está enviando otra ley donde se está tratando, uno de los temas tiene que ver con reforma laboral, y que tiene que ver con también la cuestión previsional. Sí, lo que estaba tratando la Cámara de Diputados era de actualizar por el tema de la pérdida del poder adquisitivo, porque es terrible. Nosotros tenemos una recesión muy fuerte, una pérdida del poder adquisitivo muy grande,
Y en esta fórmula que en algunos de la oposición estaban de acuerdo para actualizar justamente a los jubilados, que es donde más impacta, bueno, también hubieron declaraciones del presidente diciendo, bueno, si sale esta ley, la voy a vetar. Sí, quiero hacerte una pregunta en esa misma dirección, porque en Chile, bueno, ocurre algo que es preocupante. Y muchas promesas incumplidas terminan generando mucha frustración al pueblo y finalmente la gente en el último periodo en nuestra región ha optado por la derecha, después por la izquierda, y al final se da cuenta que izquierda o derecha terminan conculcando derecho y por lo tanto se abre el panorama para sujetos como Milei, Bolsonaro, etcétera, etcétera, la extrema derecha. Pero quiero preguntarte algo respecto a Argentina, porque a propósito del peronismo, este país es muy peculiar, Argentina es muy peculiar en varias cosas. Una de ellas es el peronismo. ¿Cómo se puede explicar para nuestros auditores que Milei, teniendo minoría en el Congreso, pueda llevar adelante planes que implique reformar legalmente y afectar por esa vía ciertos derechos fundamentales, que es lo que se pregunta mucho en Chile también? Sí, pero Milei no ha tenido ningún logro político, ¿Ya? porque no ha sacado ninguna ley hasta el momento. Porque sí lo que envió fue el decreto firmado por él, que todavía no se trató, en el Senado fue rechazado, está vigente, pero hay una metodología, ¿no? Nosotros sabemos que es una facultad del presidente poder firmar decretos. Ahora, envió dos proyectos de ley, uno, digamos, si bien se están debatiendo, uno no lo pudo realizar, y después tuvieron que hacer concesiones, porque vos imaginate que en un principio estábamos hablando de una ley de más de 600 artículos, sí, y otra de 300, que es nefasta, pero todavía está en discusión. Es decir, hay que ver qué es lo que sucede. Okay. Y bueno, siempre hay una parte que negocia. Tengamos en cuenta que hay parte de diputados de Cambiemos, que era que lo acompañan. Pero todavía nosotros no vemos ningún logro. Se puede inferir que, dado que Milei no tiene mayoría en el Congreso, le va a dificultar mucho que pueda aplicar sus planes. Milei al no creer en el Estado, no cree en la división de poderes, claro, y se ha tirado contra los otros dos poderes. Vos fíjate que ha acusado, primero que cuando asumió, dio el discurso de espaldas al Congreso. Y después se ha tirado contra el poder legislativo y contra el poder judicial también. Sí. Ahora, él es el presidente y es reciente. Ahora tenemos su imagen, está bajando, tiene contradicciones, no le vemos logros políticos significativos hasta el momento. Lo que pasa es que el pueblo argentino, la verdad que sufre la implementación de, o parte de su política o del plan económico, de este desastre que tenemos. Tengamos en cuenta que nosotros ya teníamos problemas. Milei empeora la situación interna, la situación externa, porque nosotros tenemos deuda con el exterior. Entonces hay problemas. Incluso al no planificar, hace poquito tiempo tuvimos problemas con el abastecimiento de gas, que tuvieron que... sí. Entonces Lula terminó enviando un barco, teniendo en cuenta que también a nivel, las declaraciones a nivel internacional... Sí. Bueno, una pregunta de ahora, porque ya nos va quedando poco tiempo. ¿Cómo está afectando a la mujer trabajadora, a la mujer común y corriente, a la mujer sencilla en Buenos Aires, estas políticas de Milei, que además tienen un tejo y un sesgo absolutamente anti Bueno, vos fíjate que en la cuestión de los sectores de la economía informal y los sectores más excluidos o que se quedan sin trabajo, muchas de ellas son mujeres. Incluso en los comedores, la asistencia y las voluntarias también son mujeres. Y hay otro tema. En la concepción, como no está la concepción del bien común, tampoco están las políticas de género, lo ha dicho en más de una oportunidad en sus declaraciones, y tengamos en cuenta que uno de los ministerios que cerró fue el Ministerio de la Mujer. Digamos, no hay una política en ese sentido. Acá hay que tener en cuenta que no hay una planificación, no se está pensando en la Argentina, y la Argentina con proyección y con integración en el mundo. Una pregunta a propósito de eso. Mira, el sindicalismo argentino, que por cierto involucra hombres y mujeres, es uno de los sindicalismos quizás de la vieja escuela, lo que está quedando, el sindicalismo muy combativo, de piquete, de salir a las calles, tomarse las calles. Y por lo tanto siempre ha generado cierta expectación. ¿Cómo ves las perspectivas del movimiento obrero argentino? Yo las veo muy buenas. ¿Sí? Nosotros estamos en esta etapa, digamos, el pueblo argentino tiene memoria. Eso está en nuestro ADN. Es importante, claro. Y el sindicalismo no es la lucha de clases, es la lucha por la justicia social.
y es la solidaridad. Y en el marco que ahora estamos incluso en el foro de pensiones, bueno, nuestro eje es la solidaridad. Eso está enquistado en el pueblo argentino. Ahora, nosotros entendemos que es con el sindicalismo, pero también con otros sectores de la sociedad. Y en eso incluyo a otras fuerzas que tienen que ver también políticas, como por ejemplo vos dijiste el peronismo, y el peronismo se está organizando desde su organización política, organización movimentista. La forma de organización del pueblo argentino, bueno, ha sido históricamente, o a través de lo que es el movimiento peronista, justamente a través del movimiento. Y que en eso vos que tenés las organizaciones sociales, tenés los empresarios, tenés los estudiantes, los jóvenes, y tenés también los sindicatos. Está demostrado que en Argentina el sindicalismo, desde que asumió este gobierno, demostró desde el minuto uno tener en claro cuál es el norte, y lo demostramos con el tema de marchar contra el DNU, el amparo. Bueno, ahora incluso también se ha hecho una reunión con respecto a las CGT regionales, donde vamos a marchar al Congreso de la Nación por cuando se esté tratando en el Senado esta ley que quiere llevar adelante. Bueno, Débora Espínola, muchas gracias por la participación en nuestro programa, muy claro. Bueno, espero que sea claro. Bueno, esperamos tenerte en una próxima ocasión para discutir más en profundidad el interesante proceso que está viendo nuestro querido pueblo argentino. Y seguramente, gracias a vos, y los felicito por el programa, y seguramente, bueno, quizás en la próxima tengamos buenas noticias para dar, porque vamos a dar la lucha. Gracias. Muchas gracias.